Lo he invitado al doctor Alejandro Gay, economista, amigo de esta mesa, porque muchas veces decimos, bueno, la situación, el cuadro de situación de la Argentina hoy es esta. El dólar está tanto, el riesgo país está tanto. No hace falta decir nada porque si leemos los titulares de cualquier diario hoy, hasta el Pato Donald, nos dice cuánto es el riesgo país y todo. Entonces le pedí que por favor pudiéramos conversar sobre por qué estamos así económicamente. ¿De dónde arranca esto? ¿Cómo es la historia que tenemos nosotros como un peso muy pesado arriba nuestro? Esa es la idea. Alejandro, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. No, gracias por la invitación, Rubén. Bueno, ¿cómo es este tema? ¿Vos tenés alguna idea, la raíz de estos problemas económicos, dónde está? ¿Cómo ubicarla? Y muchas veces, digamos, o en general, todas estas crisis en Argentina han tenido una raíz fiscal. Es decir, muy en línea con lo que contaste, digamos. O sea, no sabemos administrar los recursos públicos, los gobiernos se creen que mientras más gastan, mejor es, mientras más aumenta el gasto público, mejor es. Y realmente, digamos, no, lo que importa no es si el gasto público o si el Estado es grande o chico, sino que el Estado haga lo que tiene que hacer, digamos, ¿no es cierto? Y en Argentina justamente se gasta en cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, la convertibilidad en realidad fracasó por eso también. La convertibilidad era un corset muy importante para que lo monetario no generara más inflación, se logró, etcétera, pero no se ajustó del todo lo fiscal y te endeudaste hasta que terminó en un default. El gobierno que sigue, de Néstor Kirchner, agarra una economía saneada en los precios relativos y en toda esta cosa, porque ya había habido una devaluación, etcétera, y empezó de vuelta con la idea equivocada, digamos, de que mientras más gasto público mejor, y en los 12 años que estuvieron, digamos, año tras año aumentaban el gasto público, aumentaron el gasto público en 10 puntos o 12 puntos del PIB, y eso era insostenible, digamos, es lo que llegamos cuando asumió Macri. Y la idea, lo que tenía que hacer, era año tras año bajarlo de a poquito, año tras año. Y bueno, es como que se durmió en los laureles, digamos. El primer año es normal, había cepo, había todos estos líos de las tarifas, todas estas cosas, digamos, muy complicado arreglar todo el primer año. El primer año, digamos, estuvo bien lo que se hizo. Pero después había que empezar año tras año a bajar el gasto público. Y no fue lo que se hizo, se aumentó el gasto público, se bajaron impuestos, se hicieron muchísima obra pública que hacía falta, pero no era lo fundamental posiblemente. Entonces, no te concentraste en donde estaba apretando el zapato, que era, digamos, un gasto público muy grande, y bueno, lo empezaste a arreglar eso cuando vino la crisis y con el acuerdo con el fondo. Pero ya era muy tarde, hace un año que empezaste a arreglar las cosas, digamos, y lamentablemente no alcanzó y bueno, y justamente como tuviste que ajustar de golpe con una crisis cambiaria, etcétera, la gente eso lo siente mucho, siente mucho en el poder adquisitivo, y bueno, y eso fue el castigo que le dio al gobierno en las elecciones. Parafraseando, seguí. Y entonces el problema es que si no tenemos ese diagnóstico que en realidad lo que venía haciendo Macri es lo que hay que seguir haciendo, no vamos a salir nunca del problema. Eso es lo que me preocupa un poco del futuro, digamos, es que no está tan claro que los políticos tengan en claro que lo que hay que seguir haciendo es no una manera de shock, pero una manera gradual, no está mal lo del gradualismo, pero hay que seguir bajando el gasto público. Cuando tengamos superávit, ahí vos podés atacar los otros problemas, que es lo que hemos hablado muchísimas veces acá, los impuestos, pero no los puedes bajar antes. Claro. Si estás prácticamente llegando a un default, vamos a bajar impuestos. Ahora, ellos dicen que, hay frase que le he escuchado a Alberto Fernández, hay que meterle dinero en los bolsillos a los consumidores. Ese es el secreto para reactivar la economía, incentivar el consumo. Sí, esa es ¿Qué opinás? No, justamente es un pésimo diagnóstico que tiene que ver con hacer un paralelismo con el 2003.
pero la situación actual no tiene nada que ver con la del 2002-2003. ¿Por ¿Cuál es la qué? diferencia? La gran diferencia que no se resalta suficientemente, ¿viste? Es que en el 2003 vos habías tenido 4 años de recesión y que habías caído, tu producto estaba muy por debajo de la capacidad que tenía la economía de producir, estaba un 20% por debajo. Entonces vos podías hacer políticas expansivas, que es lo que hizo Kirchner, de aumentar el gasto público, aumentar la cantidad de dinero, 2 o 3 años lo podías hacer y eso iba a generar mucho empleo, de hecho es lo que pasó. Pero hoy no, porque hoy estás, a pesar de que hay capacidad ociosa en la industria, etcétera, en términos agregados de la economía, estás en el nivel del producto potencial, o sea que vos haces política fiscal expansiva o esto, ponerle plata a la gente en el bolsillo y lo único que va a generar es inflación. Claro. Lo único. O sea, no va a aumentar el producto en nada. Entonces, ese es el punto. No tenés un diagnóstico adecuado, digamos, si vos pensás que poniéndole plata en el bolsillo de la gente va a reactivar algo. No va a reactivar absolutamente nada. Se va a ir toda inflación y ya sabemos que eso es infinitamente peor, ¿no es cierto? No te quiero meter en un lío fuera de tu especialización, pero me gustaría que si pudiéramos intercambiar algunas breves opiniones sobre este tema. ¿Te acuerdas cuando Clinton dijo, es la economía, estúpido? Muy bien. Yo le cambio una palabra y creo, viendo lo que está pasando, es la política, estúpido. Es decir, tengo la sensación de que somos rehenes, somos víctimas, estamos cautivos de una, como dice un amigo mío, una oligarquía electiva, o sea, nuestros nefastos políticos, como dice Javier Milei. Que alguien me salte y me diga, no, pero no son todos. Seguramente debe haber un 3, un 5% que no son nefastos, y el resto son todos de la misma calaña. Esa es mi modesta opinión, no pido que la compartas, pero creo que la clase política argentina le ha hecho mucho daño y creo que por culpa de la clase política argentina estamos viviendo los problemas que estamos viviendo en los últimos 50, 60 años, si vos querés, o 70, si vos querés, ¿no? Ser un poco más extenso. Me gustaría conocer tu opinión al respecto. No te quiero meter en un berenjenal. Sí, no. Lo que yo veo es que hay poca formación en los políticos, digamos, poca formación y muchas veces poca formación en temas económicos, porque lamentablemente los políticos tienen que, digamos, tomar decisiones en términos económicos y entonces es importante, digamos, que haya un mejor conocimiento de esas cosas. Entonces ese es un punto que veo. Que obviamente eso está vinculado con que tampoco hay, digamos, un debate amplio de los temas, digamos, de los temas económicos, trayendo a las universidades, a las organizaciones intermedias, etcétera, digamos, al debate. O sea, es como que está circunscripto a veces, o que no hay en realidad es esto, no hay suficiente debate transparente de ideas en la sociedad. Entonces los políticos, obviamente que deberían favorecer eso y no lo hacen, ¿ah? No lo hacen y en ese sentido sí tienen intereses creados en permanecer en el poder, etcétera, y no tener una mirada más amplia y participativa. Eso sí lo veo. ¿Qué más? No, yo agregaría a lo que vos estás diciendo un recordatorio de tipo histórico. Otra vez caigo siempre en la historia, pero es la única manera a veces de visualizar el presente mirando para atrás un poquito, ¿no? Antaño existían los sofistas. Entre las varias profesiones que tenían los sofistas era la de escribir los discursos de los reyes para recaudar más fondos del pueblo y mantener a esa oligarquía que tenían los reyes a su alrededor, con toda esa pompa. Entonces, los auxiliares los probaban a los sofistas, ¿no? Que los llamaban al castillo y les decían, demuéstreme que esta mesa es ejemplar, que es muy buena. Entonces el sofista decía, esta es una gran mesa porque la estructura que tiene en acero
le permite ser rígida y además este vidrio que es grueso, bla, bla, bla. Bueno, muy bien, le decía. Ahora demuéstreme que es lo peor que hay en el mercado. Esta es una mesa que es un desastre porque el vidrio se quiebra con mucha facilidad y la estructura está mal soldada. Decía todo lo contrario con muchísima facilidad. Y a veces tengo la sensación de que nuestros políticos son verdaderos sofistas. Porque cuando vos decís, bueno, hagamos una discusión, vayamos al diálogo. Yo los veo esos diálogos encendidos en la televisión, donde hay programas de televisión a la noche donde habla, uno dice que este es un cuadrado blanco y el otro dice, no, está equivocado, es un círculo negro. Y los dos dicen muy bien, dicen tan bien que uno entra a dudar de sus propias convicciones. Son decidores, buenos decidores, sofistas y buenos decidores. Es muy difícil discutir con un tipo que tiene esas particularidades en la medida de que el tipo llega un momento que te deja dudando. Si vos sostenés que el mejor camino no es el consumo, sino que es la inversión, y te enfrentás con uno de esos tipos, llega un momento que estás dudando si no estás equivocado. Sí. Para mí es gravísimo ese problema. Sí, sí, y además no es un tema que tenga que darse en los medios de comunicación solamente, digamos, ese debate, digamos, requiere otro ámbito, ¿no es cierto? Y eso es una crítica que uno debería hacerle al gobierno de Cambiemos, digamos, que no supo instrumentar lugares de discusión y debate sobre las políticas económicas que estaban implementando. Digo, nosotros acá en el programa y yo por otros medios también o otros mecanismos, uno ha dado su punto de vista que se estaba haciendo un diagnóstico equivocado en varias cosas y nunca encontraste ningún feedback ni ninguna voluntad de discutir, digamos, cosas que, digo, uno como se dedica a eso y es académico de esos temas, uno los discute a diario, ¿no es cierto? Pero, digo, la sociedad no son temas que se discutan y en eso Macri se encerró sobre sí mismo, sobre algunas personas de incondicionales y entonces no supo ver los errores que se estaban cometiendo, digamos, que no eran muchos, pero lamentablemente en la macroeconomía vos te mandás una macana y se te derrumba todo el castillo, que es lo que ha pasado ahora, digamos, o sea, porque si uno se pone a ver, hay infinidad de políticas excelentes que ha hecho este gobierno, pero terminamos con un cepito como más chiquito que el que arrancamos, digamos, o sea, desde el punto de vista macroeconómico, un fracaso, cuando dice digamos. Que Marcos Peña son sus ojos, sus oídos y todo eso, se encierra y da lugar a sus caprichos también. Mucha gente a mí me ha dicho, fuera de cámara y fuera de micrófono, me ha dicho, lo que yo tengo entendido es que Macri es muy, 3 veces muy caprichoso. Sí, pero también yo estoy hablando del área de la economía, también los economistas que nombró, digamos, ¿viste? O sea, el equipo de ahora es bastante más razonable que posiblemente que el equipo que tiene ahora no hubiera cometido las macanas que hicieron los anteriores. Bueno, digamos, ahí hubo el otro día, no sé si fue en El Cronista o en La Nación, una entrevista que le hacen a Sturzenegger, y él reconoce que no pudo nunca vulnerar las decisiones de Macri, que tomaba una decisión y no había forma de convencerlo de que no era por ese camino. Sí, digamos, también es muy falto de autocrítica, claro, Sturzenegger, de las macanas que él mismo hizo, digamos, en estas cosas que ha escrito ahora. Pero es cierto que en realidad a él lo hicieron fracasar la política fiscal, que no era suficientemente estricta, digamos. Deberían haber ajustado un poco más el gasto público y entonces quizás su desempeño en el Banco Central no hubiera sido tan malo como fue. Bueno, pero digamos, él declara... En realidad, el error fue haberlo saqueado a Sturzenegger y no sacarlo a Duhovne. Sí, habría que haberlo cambiado a Duhovne en su momento. Pero ahí pero en realidad no era Duhovne, era Macri que no quería ajustar. Así es el punto. Así es, porque él nunca fue el autor de la famosa declaración del 28 de diciembre de 2017 con las metas de inflación. Él no quería saber nada con eso. Y le dijeron, esto o la renuncia. Y bueno, agarró y hizo. Pero hay un mea culpa de Sturzenegger ahí en esa nota, pero bueno. Ahí me enseña que nos quedan 2 minutitos y te quería preguntarte como conclusión tuya de todo lo que hemos conversado, Alejandro, no sé si hacer esta pregunta porque no te quiero poner en un compromiso, pero ¿qué visión tenés vos a futuro de lo que puede llegar a pasar en este país? Es difícil
si no tenemos, como hablábamos al principio, un diagnóstico equivocado, digamos, no tenemos un diagnóstico correcto, ¿no es cierto? Y entonces, lo que pasa es que también estás en campaña, entonces a veces en campaña uno no sabe realmente qué es lo que va a terminar haciendo el próximo gobierno, ¿no es cierto? Pero a mí me da la impresión de que si llega a ganar Fernández, no van a tratar de evitar, digamos, de seguir ajustando el gasto público, y en consecuencia no va a tener éxito. No va a tener éxito porque, bueno, va a seguir esto, va a seguir el cepo, va a seguir la reprogramación de la deuda, pero mientras vos no cierres un poco más el déficit fiscal y tengas superávit, las cosas no se van a arreglar, y no tengo mucha expectativa que el gobierno lo vaya a hacer. Entonces va a ser un periodo con inflación, y sin resolver los problemas los próximos 4 años, digamos. Es la impresión que me da. Aparte, vuelve otra vez lo de es la política, estúpido, porque ahí va a haber primero que resolver una lucha interna entre la izquierda de este movimiento que trae de cola a Alberto Fernández, que para mí es la cámpora, algunos socialistas que se van a ir sumando ahí adentro. No sé qué rol va a querer jugar Cristina. Y por otro lado, si él sigue con la trayectoria que más o menos viene, porque un tipo que estuvo en la UCD, por ejemplo, no va a querer permitir que la cámpora se le meta en el manejo del poder, y eso, no sé, la cámpora tiene la calle, él no tiene nada, él no es dueño de nada, Cristina es dueño de los votos. Sí, claro. Ahí me parece que va a estar por eso, otro problema. Sí, claro. Y por eso va a ser difícil, mismo si estuviera convencido que hay que cerrar un poco más el gasto, bajar un poco más el gasto público, es probable que no lo pueda hacer. Es cierto. Y lo peor es que no creo que esté convencido. Eso es peor todavía. Claro.